Damas y caballeros, bienvenidos a otra parte de los agitadores de guerra. Y esta vez estoy aquí con Yoshi y vamos a analizar Alemania, los alemanes, las elecciones alemanas y por supuesto también hablaremos sobre el Congreso de la Landsmannschaft Sudeto-Alemana en Brno porque son cosas que simplemente están relacionadas. Pero la noticia principal que tenemos aquí es que la AfD domina las encuestas preelectorales en Alemania. En cuanto a la última encuesta, al 21 de mayo de 2026, la AfD obtuvo el 27.2% y así tiene una ventaja de 4 puntos sobre la segunda fuerza gobernante, la CDU-CSU, de la cual también proviene el canciller Friedrich Merz. Detrás de ellos están los verdes con un 13%. El SPD, es decir, los socialistas, con un 12.8% también es un partido gobernante. Luego está Die Linke, que básicamente son comunistas light, si lo digo así. Bueno, algo así como, difícil de decir, simplemente de izquierda, ¿ok? Los de izquierda con un 10%, luego está el FDP, un partido de derecha completamente irrelevante, y luego están los comunistas hardcore, BSB, 0.3%, básicamente, se podría decir eso. Más bien es algo así como el ya basta alemán, así que estos están más bien fuera de juego. Pero lo importante es que AfD logró entrar y sigue manteniéndose en los primeros lugares. En cuanto a las elecciones, en las elecciones de 2025, es decir, básicamente hace un año, quedaron en segundo lugar, tuvieron 20.8% y la 28.6%. En este momento, 152 escaños en el Bundestag, mientras que la CDU-CSU tiene 208 escaños. Se podría decir que poco a poco se están invirtiendo los papeles, porque AfD va en alrededor del 28%, mientras que la CDU está bajando. ¿Y qué piensas de eso, muchacho? Vamos a compartir aquí nuestra impresión sobre este crecimiento o sobre esta caída y cómo interpretas toda esta situación. Luego te diré algo mío sobre eso. Y por supuesto, estaré muy contento si me preguntas sobre algunas cosas, espero poder responder. Ah, claro. ¿Y tú te referías a las últimas elecciones? Cuando veía los mapas electorales donde gana la AfD principalmente gana en la antigua República Democrática Alemana, así es. Eso significa en la parte oriental del país, que según las estadísticas todavía está no solo políticamente, sino también económica y financieramente peor que el resto de Alemania. Y dado que, al menos en los últimos 3 periodos electorales, si no me equivoco, ha gobernado la coalición CDU, CSU y SPD. No, ahí te equivocas, porque la vez pasada gobernaron el SPD, los Verdes y el FDP. Una coalición de izquierda, digamos, verde-roja. Ah, ok, entonces fue mi error. Pero antes de eso, durante mucho tiempo gobernó la CDU-CSU. Merkel era justamente de ese partido. Sí, bueno, eso es a lo que quería referirme principalmente. Que estos gobiernos no tomaban en cuenta en lo más mínimo la situación en el este del país y no hubo ningún esfuerzo por mejorarlo. Así que los votantes de allá simplemente recurren a otro partido y esta vez simplemente gana, o uno más radical. Eso significa, Lógicamente tiene sentido para mí, porque si yo quiero algún cambio, algo que no me gusta, algo que en general está mal para mí y mi situación, y los partidos que voto no quieren hacer ese cambio o ni siquiera quieren actuar, entonces iré a otro partido que promueva directamente mi visión o una visión cercana a la mía. Y como no hay ningún otro partido fuerte, entonces esos votantes automáticamente se aferran a lo último que les queda, y eso es alternativa para Alemania. porque piensan, vaya, eso podría ser una alternativa bastante interesante para Alemania. Sí. Sí, bien, y esto en realidad nos lleva a la pregunta de qué es realmente la AfD. Y creo que deberíamos presentarla porque me parece que la gente tiene diferentes opiniones y sentimientos sobre la AfD y no siempre coinciden con la realidad.
Creo que en este momento me dirigiría a ese Congreso Sudetoalemán que tiene un gran respaldo precisamente de Baviera, porque en Baviera terminó la gran mayoría de los alemanes sudetes, es decir, los antiguos habitantes de la frontera de la República Checa, principalmente de Bohemia y Moravia. Y terminaron en Baviera. En cuanto a Baviera, ahí la AfD tiene cierto éxito, pero no ganaron ahí. En este momento ahí gobierna la CDU. Sí. Y al mismo tiempo, estos bávaros y su Landsmannschaft y los alemanes sudetes no están muy presentes en el este de Alemania, donde justamente está creciendo la AfD. Así que aquí se nos cruza un poco una opinión extraña en el sentido de que la AfD tiene una postura política sobre los decretos de Beneš y su posible derogación, pero al mismo tiempo, en los lugares donde la gente mayoritariamente vota por la AfD o donde la AfD tiene un apoyo significativo, ahí no viven alemanes sudetes, así que en realidad los decretos de Beneš no les tendrían que importar en absoluto. En este sentido, me gustaría aclarar algo que se está difundiendo bastante aquí, y es que, y yo también lo he difundido de manera simplificada, que la AfD tiene en su programa la anulación de los decretos de Beneš. La AfD no tiene eso en su programa para Alemania, para toda la República Federal de Alemania. ¿De acuerdo? Pero en lo que respecta específicamente a los candidatos en Baviera, ahí se habló de eso varias veces precisamente porque estos de la AfD bávara querían atraer a los votantes sudetes de la CDU y la CSU que votaban por la CDU y la CSU y que tenían ese resentimiento hacia los sudetes. En otras palabras, los que querían de alguna manera abordar el tema de los sudetes no era la AfD a nivel nacional, y no es la AfD a nivel nacional la que lo aborda. Principalmente fueron los políticos de la AfD en Baviera quienes lo mencionaron. Sí, eso es algo que me gustaría aclarar. ¿Y tú, chico, lo percibes entonces como algo que es más bien palabrería populista en Baviera? Y tal vez estaría bien dejar de usar eso como argumento contra la AfD que quiere anular los decretos Beneš. ¿O todavía lo consideras un asunto serio o hipocresía, por ejemplo, por parte del SPD checo y ANO, que se alían y se hacen amigos de estos partidos? Por supuesto, ANO no se hace amigo de la AfD, pero sí se hace amigo del FPÖ austriaco, que también tiene estas relaciones cercanas con la AfD y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo percibes esto? Lo percibo de manera que el SPD checo está del mismo lado que el FPÖ austriaco y la AfD. En Alemania. Sí, tienen la misma facción en Bruselas. Sí. Defienden objetivos muy similares, pero en cuanto a los decretos de Beneš, están completamente en lados opuestos. El FPÖ y el AfD quieren abolirlos y el SPD checo quiere mantenerlos. Aunque según los abogados, esos decretos simplemente ya no tienen vigencia y en realidad no tienen ninguna influencia en la ley actual, y de hecho son solo un vestigio histórico, un simple vestigio. Por parte de la AfD y el FPÖ, entiendo por qué quieren abolirlo desde una perspectiva histórica, aunque ya no tenga validez. Ellos están apuntando a esos votantes, ¿verdad? Pero están apuntando a los votantes, simplemente a esos sudetoalemanes más radicales. Quieren absorber a la CDU. Y al mismo tiempo, el SPD de nuestro lado está haciendo exactamente lo mismo, solo que apunta simplemente al otro lado de esos votantes, los que quieren conservarlo. Sí, eso significa que ambos partidos están usando el mismo tema, pero cada uno desde un lado diferente. Lo que para mí es totalmente extraño es que en realidad los mayores opositores a los decretos de Beneš en Alemania son los mejores amigos de los mayores defensores de mantener los decretos de Beneš en Chequia. Es una situación completamente esquizofrénica.
Y eso me lleva a pensar que este tema es simplemente una manipulación de la gente y de las emociones que realmente está totalmente fuera de lugar y solo me confirma que, así como la AfD en Alemania, es un grupo de sinvergüenzas que simplemente fomentan cierto odio contra los checos. El grupo de sinvergüenzas del SPD en Chequia fomentan cierto odio contra los alemanes. Con eso, tanto la AfD en Alemania como el SPD en Chequia tienen un gran problema con la Landsmannschaft Sudeto-Alemana dirigida por Posset, que justamente es de la CDU-CSU, y los alemanes. La AfD es la AfD. Este grupo lo está desintegrando, destruyendo y atacando porque supuestamente no son lo suficientemente nacionalistas, o sea, no son lo suficientemente pronacionales y no defienden lo suficiente los intereses de los alemanes sudeto-alemanes. Así que los atacan por no ser lo suficientemente pronacionales y el SPD en Chequia los ataca porque son demasiado pronacionales, ¿verdad? Así que aquí realmente hay presión y ataques desde dos lados. Así que de alguna manera tal vez sí haya cierta coordinación entre la AfD y el SPD al final. ¿Qué piensas? Y no tengo pruebas para esta afirmación, así que lo clasificaría más bien como una teoría que aunque tienen sentido no tenemos con qué respaldarlas. Al mismo tiempo, los tres partidos mencionados son muy populistas y muy nacionalistas. Eso significa que toman este tema, que de hecho ya está resuelto, y lo vuelven a explotar, simplemente abren la tumba de nuevo y sacan ese cuerpo medio descompuesto. Sí, porque no solo los gobiernos de la República Checa, Austria y la República Federal de Alemania llegaron a un acuerdo y cerraron políticamente y legalmente este capítulo, sino que también los alemanes de los Sudetes, como toda esa organización, renunciaron a todas las reclamaciones sobre la herencia histórica y cosas similares, sobre la herencia histórica de propiedades. Sí, así es, así es. Y con esto, de alguna manera, cerraría este tema de AfD versus SPD y la cuestión sudeto-alemana. Eso es solo un pequeño detalle. Y entonces, para empezar el siguiente tema y al final de este tema, quisiera subrayar y resaltar una vez más que la AfD alemana, que está fuera de Baviera y fuera de esos lugares regionales, no tiene en su programa ninguna solución para los alemanes de los Sudetes ni para los decretos de Beneš. Sí, eso fue algo de carácter local. Por supuesto, eso puede confundir porque Alemania es una federación y cada estado federado tiene su propio primer ministro, sus propias elecciones y tiene sus propias células que tienen sus propios temas. Y en ese momento, cuando una parte de la AfD trata, por ejemplo, los decretos de Beneš porque quieren ganarse a los sudetoalemanes de Baviera, puedes tener la impresión de que esa es la política de toda la AfD, pero en realidad es solo de una parte. Probablemente podrías argumentar que si la AfD no estuviera de acuerdo con eso, no lo permitiría como parte de su programa. Claro. Pero también piénsalo así, la AfD es un partido populista y esto es simplemente una manera de ganar votantes. Así que aunque me gustaría 100 veces echarle en cara al SPD que se están aliando con la AfD, que quiere abolir los decretos de Beneš, al final hay que decir que sí, hay cierta afinidad ideológica entre una parte de la AfD bávara y el SPD checo, pero no hay un conflicto significativo entre el SPD checo y toda la AfD alemana. Así que solo quería cerrar con eso, y me parece que esta inconsistencia la repiten una y otra vez hasta el cansancio todas las personas que hablan de este problema. Sí, eso me parece muy extraño. Hablaron de eso personas que simplemente hablaron del tema. En los medios Petros habló de eso en Quesia Politica, yo lo dije, Radovan de las noticias cínicas lo repitió. Sí, simplemente todo lo contaban. En general se podría decir que probablemente se debe a que copiamos de alguien, ¿verdad? Que tal vez copiamos unos de otros, es difícil decirlo. Sin embargo, sí, es simplemente un poco diferente de cómo se suele explicar, como siempre. Así que sí. El hecho de que Okamura rechace las objeciones de partes de la AfD debido a los alemanes sudetes sobre los decretos de Beneš. Sí, eso es verdad, él lo rechaza. Hubo algunas objeciones, pero al mismo tiempo, de nuevo, solo fue una parte, ¿sí?
Y fue esa parte que tuvo que responder por su campaña que llevaron a cabo y por las cosas que dijeron. Pero simplemente no es política, simplemente no es una prioridad y no está explícitamente en el programa nacional de la AfD. Así es. Sin embargo, por supuesto, es un poco extraño que el SPD critica al Landsmannschaft alemán de los Sudetes, que en realidad no tiene ningún discurso revisionista y solo quieren reconciliarse. Y luego alegremente simplemente se dan la mano y se hermanan con la AfD, que de vez en cuando en algunos niveles critican los decretos de Beneš. Eso, por supuesto, este nivel de hipocresía sigue vigente, eso está claro. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Justo. Bien, y si volvemos entonces a la AfD como tal, echemos un vistazo a un poco de la política alemana y ese politiqueo alemán. Porque en lo que respecta al entorno político alemán, la AfD hasta ahora no tiene realmente ninguna posición alta y en cuanto a representación solo existía una especie de gobernador o algo así. Teóricamente se habla de que en el futuro podrían existir primeros ministros de ciertos estados federados como Sajonia y Sajonia-Anhalt. En Sajonia y Sajonia-Anhalt podrían llegar a tener primeros ministros, eso podría pasar. Por ahora la AfD en Alemania no está directamente en ninguna posición de alto rango. Realmente solo hay, no es un gobernador, no se le llama gobernador, pero simplemente existe algún político de menor rango de la AfD ahí. Hasta ahora no ha hecho nada, ¿verdad? No ha hecho nada malo, nada bueno, es así como muy promedio. Durante su mandato cerraron una escuela en esa zona, pero en realidad no logró nada porque obviamente tiene una posición muy baja. En general, aunque la AfD domina las encuestas en este momento, en Alemania existe algo llamado cordón sanitario o en alemán Brandmauer, es decir, un muro de fuego. Y eso es básicamente un acuerdo de que en el momento en que la AfD gane las elecciones, el diablo y el demonio se unirán para que la AfD no llegue al poder. ¿Qué opinas de esta práctica de la muralla de fuego, de que existe un acuerdo en el que los conservadores de la CDU se unirían sin problema con los verdes y, no sé, con los de izquierda, simplemente para evitar que la AfD llegue al poder? No. Y desde su punto de vista tiene sentido porque ven a la AfD como una fuerza política muy radical. Ellos la promueven simplemente como nazis, ¿verdad? Lo cual no es cierto, por cierto, sí. Pero se habla mucho de la AfD como de personas neonazis. Lo cual, algunos en la AfD sí, los neonazis probablemente votarían por la AfD, eso es cierto. Pero el programa, los políticos y todo eso definitivamente no corresponde, no es exactamente lo mismo. No. Quizá lo que diría es que es muy ligero. Muy ligero. Casi hasta cero. No, en cuanto al programa, definitivamente no es así. Se trata más bien de la gente. Ahí sí diría que sí. Pero me pregunta sobre la conexión entre el diablo y Satanás. Y por su parte lo entiendo, por ejemplo, por parte de la CDU-CSU, que simplemente quieren evitar que este partido tan radical llegue al poder. Pero la consecuencia de eso será que las personas que no votaron por la AfD o parte de las personas que no votaron por la AfD verán que la AfD, aunque ganó las elecciones, todos se unieron en su contra, y entonces no puede cumplir con su programa. Así que parte de la gente les dará su voto en las próximas elecciones porque no estarán satisfechos con esa anticoalición, donde la CDU está junto a los marxistas. Yo diría que eso es claramente antidemocrático, ¿verdad? Porque aquí formas una coalición de partidos que tienen un mandato democrático, así que teóricamente podrías decir, sí, simplemente la CDU, los Verdes y el SPD tienen la mayoría, entonces, ¿por qué no deberían formar una coalición lógicamente? Por otro lado, una coalición así no es absolutamente capaz de ponerse de acuerdo en nada porque simplemente son derechistas y conservadores, pasando por izquierdistas verdes hasta izquierdistas rojos.
Una coalición así no hará nada, simplemente será esa administración estancada del Estado, así que ningún programa, nada. Y al lado está el AfD, que tal vez querría impulsar algún programa, y si se unieran con la CDU, teóricamente creo que podrían ponerse de acuerdo en muchas cosas y llevar a Alemania a algún lado, pero con ellos no hablamos. Entonces hay un partido que tiene y presenta un programa, aunque sea populista, aunque sea completamente tonto, ¿verdad? Como suele pasar con los populistas, pero lo tiene y quiere impulsarlo. No puede, aunque haya ganado las elecciones. Y en su contra se unió una coalición que no tiene ningún programa, porque son demasiados y están demasiado divididos. Así que eso es algo que, bueno, definitivamente no va a causar ningún entusiasmo en Alemania, ¿verdad? Quizás volvería a la política, porque no se trata de elecciones nacionales en el sentido de toda la República Federal. Se trata de los diferentes estados federales. Así que ahí también sigue siendo válido por ahora. Bueno, sí, eso sí, pero yo lo compararía con nuestras elecciones regionales, muy audazmente, porque se basa en un principio similar. Si te fijas, en el plano del gobierno o en el plano de la Cámara de Diputados, esos partidos no colaboran entre sí. Por ejemplo, en algunas partes ODS y ODS ya no, Mm. pero a nivel estatal sí colaboran entre ellos porque saben que no tiene sentido tratar la política nacional a nivel estatal y que es mejor enfocarse en el desarrollo de esos estados que en la política independiente. Y no sé cómo es en Alemania, si esa comparación encaja al 100%, pero desde este punto de vista así lo percibiría yo, que incluso si ahí puede ganar la AfD y se une esa anticoalición, todavía pueden tener algunos intereses en común. Por ejemplo, mejorar la industria para que emita menos contaminantes, para que la educación sea mejor, para que tengan mejores oportunidades de trabajo. Sí, a través de diferentes cosas como alquilar edificios de empresas, construir nuevos edificios para toda esa gente trabajadora y cosas así. Así es como yo lo veo. Ok, muchas gracias. Entonces tengo el programa de AfD que abrí y básicamente lo dejé procesar y traducir por inteligencia artificial y elaboré los puntos más importantes y esenciales de la AfD que de alguna manera tienen en su programa. No voy a fingir que lo leí, que sea alemán o que lo analicé, así que la inteligencia artificial me sacó aquí algunos puntos principales de la política de AfD. Punto número 1. Siempre lo voy a leer y luego podemos hablar de él de alguna manera, ¿ok? Bien. Bien. Política migratoria estricta y remigración. AfD quiere deportar de forma sistemática a las personas sin derecho de residencia, limitar las estancias y hacer que regresen las personas cuya razón de protección haya terminado. El tema principal de movilización, especialmente después de la crisis migratoria y los debates sobre seguridad. Así que básicamente AfD, el pilar principal de su programa es la deportación de migrantes. Ah, Esto es problemático por muchas razones, ¿verdad? En primer lugar, Alemania necesita la migración por la mano de obra. Ese es el primer punto. El segundo punto es que tendría que hacerse de una manera bastante dura y no estoy completamente seguro de que la gente en Europa esté preparada para eso. Entonces, ¿qué piensas de esto sobre su política migratoria? Creo que está bien establecida, porque como ya dijiste, no refleja la demanda económica. Esa demanda de trabajadores existe, y la población alemana por sí sola no puede satisfacerla. Al mismo tiempo, no se explican las condiciones, o más bien, no se explica bajo qué condiciones esa persona quedará sujeta a deportación. Sí, se recortaron algunos detalles, como que, por ejemplo, se le terminó la protección o se le venció la visa de trabajo y cosas así. Pero el gran problema surge en el momento en que decides deportar a esa persona y esa persona, por ejemplo, es de Siria. Entonces, primero, el gobierno sirio puede decir, nosotros no lo vamos a aceptar, nosotros no lo recibiremos. ¿Y ahora qué va a pasar con él?
Tú no lo quieres en Alemania, lo quieres deportar, pero Siria no lo quiere aceptar. Así que simplemente pones a esa persona en algún campamento. Claro, claro. Pero esos son simplemente problemas, sí. Esos son simplemente problemas. Y la gente a menudo pregunta por qué la CDU simplemente no toma el tema de la AfD. ¿Por qué no realizan deportaciones si dijeron que las iban a hacer? Y aquí está exactamente el problema, porque por un lado es complicado, ya que no puedes simplemente tomar a una persona y dejarla en la frontera checa. Sí, simplemente no se puede hacer. Así que no puedes subirlo a un avión y simplemente llevártelo. Eso simplemente no te lo permiten. Sí, y al mismo tiempo necesitas esa mano de obra, así que no es tan sencillo. Bien, siguiente punto. Quieren el regreso de las competencias nacionales en materia de asilo. Entonces quieren de nuevo, o la AfD quiere volver a gestionar la migración a nivel nacional y afirma que el sistema europeo actual ha fracasado. ¿Sí? Así que en ese sentido se podría decir que el acuerdo migratorio no es del todo ideal. Pero otro punto es la salida de la eurozona y el regreso a la moneda nacional. AfD afirma que el euro es una construcción defectuosa y que Alemania debe abandonar el eurosistema. En ese sentido, Alemania fue básicamente obligada a aceptar el euro para que les permitieran la unificación, ¿verdad? Sí, así que Alemania tuvo que comprometerse a aceptar el euro, de lo contrario, los franceses y británicos no estarían de acuerdo con la unificación de Alemania. Se podría decir entonces que es una especie de imposición. Por otro lado, el Banco Central Europeo está ubicado en Alemania, creo que en Frankfurt, ¿no? Tal vez ahora esté en otro lugar, pero en cualquier caso, según la AfD, el eurosistema es una construcción defectuosa, ¿sí? Ja. No estoy completamente seguro, pero el euro es en este momento la segunda moneda más grande del mundo, justo después del dólar. Así que es difícil decir en qué basan esa construcción defectuosa. Tal vez les moleste que la grandiosa y maravillosa Alemania tenga que pagar por esas terribles Italia y Grecia. Eso es lo que piensas al respecto. Con los italianos probablemente estaría de acuerdo, pero con los griegos no estoy de acuerdo. La economía checa ha crecido significativamente. Yo lo usaré más bien como ejemplo. Sí, sí, sí. Oye, es más bien captar votantes. Es simplemente un intento de dar en el centro de ese sentimiento histórico. Y cuando fuimos mejores porque teníamos nuestra propia moneda. Así que no queremos aquí el nuevo y feo euro, queremos nuestro viejo marco alemán. ¿Sí? Así que es un tipo de patriotismo clásico que apela a esas notas nacionalistas. Y aquí utiliza las realidades del final de la Guerra Fría, manipula para que parezca que a Alemania se le impuso algo. No, es un populismo nacionalista muy fuerte. Bien, siguiente punto. El programa está en contra de una Unión Europea centralizada, habla de una Europa de patrias o una Europa de naciones soberanas y rechaza las tendencias centralizadoras de la Unión Europea. Eso es cercano al SPD checo, pero es problemático para los estados pequeños que dependen de las reglas de la Unión Europea. A esto diría que entiendo completamente que un nacionalista alemán quiera mayor autonomía y soberanía para cada nación y que quiera eliminar el déficit democrático dentro de la Unión Europea. Absolutamente no entiendo eso en el caso de los nacionalistas checos, que querrían una Alemania unida y segura de sí misma, pero que no esté controlada ni limitada de ninguna manera por la Unión Europea. La Unión Europea... No estoy completamente seguro de que ese sea un modelo que haya funcionado en la práctica, la verdad. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que los nacionalistas checos no pensaron tan lejos en el futuro para que surgiera este problema, En verdad. porque por principio son populistas que intentan inventar la solución más sencilla. No se trata de si es viable o bajo qué condiciones, sino de que es una solución y es sencilla para que el votante común lo entienda. Bien, quinto punto. Eliminación de los impuestos al CO2 y oposición al Green Deal. AfD quiere eliminar los pagos de CO2 y critica los pagos A kritizuje klimatickou politiku como ideológicos.
Eso, por supuesto, atrae a Prubisl, a los conductores rurales y, por supuesto, a los votantes antieuropeos. En este sentido, yo diría que Alemania está llevando a cabo la Energiewende. Personas como Merkel, que apagaron las plantas nucleares, le dieron un gran impulso a estas tonterías sobre el Pacto Verde. Y creo que lo entiendo. Entiendo este punto porque simplemente está bien que los alemanes hayan encarecido bastante la energía por sí mismos. Luego también perdieron los suministros baratos de Rusia, lo que también les encareció la energía. Y en general, aunque ahora están construyendo fuentes de energía renovable y mejorando su situación, no contaban con la pérdida de Rusia y eso simplemente creó el mayor problema, que les arruinó mucho sus planes, ¿verdad? Así que en ese sentido creo que entiendo su problema. Por otro lado, diría que los alemanes tal vez podrían ser más ambiciosos respecto a de dónde van a obtener su energía, poner en marcha esas... Hierarquía, ok. Pero al mismo tiempo podrían ser más ambiciosos en cuanto a que sean ellos quienes desarrollen esas tecnologías verdes, o sea, eficientes, que luego venderán al mundo. Los paneles solares ya nos los ganó China, así que vamos, como Europa, a inventar otras cosas que podamos venderle al mundo, así como China vende paneles solares. Pero de todos modos, el impuesto al CO2. ¿Qué se puede decir al respecto? No lo sé. No sé qué decir al respecto. Según estas personas, los permisos están mal, el impuesto al CO2 está mal, cualquier esfuerzo está mal. Por la sostenibilidad, según ellos, está muy mal cualquier intento de reciclar materiales o reutilizar alguna tecnología. Ellos tienen esa naturaleza de langostas, de devorar y luego irse volando. Pero no tenemos un segundo planeta. Sí, por ejemplo, para simplificar, mencionaste los paneles solares. Esos paneles solares son reciclables en cierta medida. Hace unos años leí un artículo que analizaba esto y decía que aproximadamente el 40% de todo el panel se puede reciclar. Y recientemente leí que ese porcentaje aumenta cada año conforme mejoran las tecnologías, claro. Pero según estas personas, simplemente tomarías, tirarías y pondrías uno completamente nuevo sin preocuparte por lo que pasó con el resto. Bien, siguiente punto. Volver a la energía nuclear, al carbón y a la energía barata. Eso también lo conocemos en la República Checa. La cerveza será más barata y habrá fútbol todos los días. Eso es simplemente una tontería, ¿verdad? Pero quieren reactivar la energía nuclear, extender el uso del carbón y reparar el Nord Stream. Bueno, eso por supuesto nos lleva al siguiente punto que para mí es probablemente el peor de todos. Normalización de las relaciones con la Unión Europea y Ucrania fuera de la OTAN y la Unión Europea. Subtítulos. Entonces, ¿qué? ¿Qué me dices de esto? Casi me parece que todo lo demás es solo palabrería alrededor de esta colaboración absolutamente repugnante con los rusos. ¿Opinión? Mi opinión se basa en varias investigaciones que llevó a cabo la policía local, que llegó a la conclusión de que algunos políticos de la AfD o algunas, no sé si células regionales o nacionales, están siendo pagados con dinero de oligarcas rusos. O directamente, de alguna manera, vinculados a empresas estatales rusas, lo cual respalda o en realidad respalda la evidencia de que están tratando de impulsar ideas y situaciones que sean más favorables para Rusia. Por ejemplo, de nuevo, la reparación del Nord Stream o la construcción del Nord Stream 2 o la presión política para que Ucrania no entre algún día a la Unión Europea o a la OTAN y así sucesivamente, etc. Sí, Nord Stream. Una gran jugada sucia contra Europa del Este como diciendo, no importará lo que piensen esos checos y polacos despreciables, no os los vamos a saltar fácilmente. Exactamente, eso es Nord Stream. Y siempre ha sido Nord Stream. Desafortunadamente, o gracias a Dios, ahora depende de lo que pensemos, al menos por ahora, mientras Nord Stream aún no ha sido restaurado. Bien, el noveno punto, recortes de impuestos y simplificación fiscal.
AfD quiere un sistema fiscal más sencillo, tasas más bajas, la eliminación del impuesto sobre el patrimonio y el impuesto a la herencia. Vaya, esto me parece muy estúpido porque en vez de reducir los impuestos al trabajo y al consumo, están reduciendo los impuestos sobre el patrimonio, lo que va a motivar a la gente a meter su dinero en bienes raíces, lo cual es una tontería, ¿verdad? Esa es mi opinión sobre este asunto. Así que estoy de acuerdo. Hay opciones mucho mejores de impuestos a las que se puede recurrir y formas de ajustar la mezcla fiscal para complacer a tus votantes, pero al mismo tiempo no perder el potencial de los ingresos que el Estado recauda con esos impuestos. Para que no suceda de repente que en lugar de los 400.000 millones de euros que el Estado debería recaudar, solo recaudes 180 en impuestos y entonces ya no tengas de dónde mantener al Estado, así que la economía empieza a cambiar y empieza a perder impulso. Así que es otro paso populista. Y al mismo tiempo, por supuesto, no olvidan añadir que no solo son liberales de derecha, porque quieren bajar los impuestos, sino que también son muy obreros, pro pueblo y sociales, porque quieren ayudar a las familias y todo eso, ¿verdad? Así que es lo clásico, bajar los impuestos al estilo de ANO, subir las prestaciones, y el presupuesto, bueno, eso lo resolverá la próxima generación. Lo cual en nuestro caso tal vez todavía sea posible, pero la deuda alemana es mucho más alta, ¿verdad? Así que allá ya no se lo pueden permitir del todo. ¿Es así? Así es. A todos les gustaría tener impuestos bajos, chicas guapas y mucha cerveza, pero alguien tiene que pagarlo. Así es. Y luego está este pequeño problema. Aquí voy a barrer un poco para mi lado. Es difícil decir si esto es liberal, de izquierda o lo que sea. Personalmente soy partidario de gravar la propiedad y liberar el consumo y reducir los impuestos al trabajo. Es como eso de graben los palacios, graben los departamentos, graben los autos, graben todo lo que no sea trabajo y consumo. Bueno, tal vez los autos no, ¿verdad? Porque de alguna manera eso es consumo. Pero simplemente reducir los impuestos a los bienes de consumo, aumentar los impuestos a la vivienda y a todas esas cuestiones relacionadas con la propiedad. Aumentar los impuestos, no sé, a las inversiones, al oro y a todas esas tonterías capitalistas. Bueno, pero eso es solo algo que se me ocurrió cuando estaba viendo en qué se basó el crecimiento de la economía estadounidense en los años 50 y 60. Y no, no fueron los altos impuestos al trabajo y los bajos impuestos a la propiedad. No lo fue, así es. De todos modos, ¿quieres agregar algo a eso? No, ya no sobre los impuestos. Ya no, sobre los impuestos. Ya pagaste los impuestos. Excelente. Y el 10º punto es, por supuesto, un Estado culturalmente conservador, es decir, rechazar el lenguaje de género, enfatizar la cultura alemana, la identidad nacional y la concepción tradicional de la sociedad alemana. Lo cual, por supuesto, se ha tomado en gran parte de los Estados Unidos, pero también, por ejemplo, la guerra cultural se ha tomado de Polonia y Hungría. ¿Qué se puede decir sobre esto? Mira, depende, ¿sabes? Depende de lo que se quiera decir con eso. El rechazo del lenguaje y la política de género, es como un rechazo al lenguaje de género. Yo sobre eso, la verdad, no sé. ¿Qué significa eso, sí? Si van a prohibir las transiciones o qué significa exactamente eso. No, perdóname. Quería aprovechar una de esas pausas para enfatizar y citar al señor Titelbacha y el título de una de sus publicaciones que dice: siempre hemos estado aquí. Eso significa que AfD simplemente no tiene manera de cambiar el hecho de que esa gente no estará aquí. Esa gente en esa población siempre ha estado representada, está representada y lo estará. Simplemente es un grito populista. Es como esa apelación a la gente que por alguna razón está enojada y se dice, oye, tal vez mi mala vida sea culpa de esos jóvenes en el Pride, ¿no? Tal vez sea culpa de ellos. Pero, o sea, asuntos de lenguaje y de género.
Por un lado, dicen que la gente debería educarse sobre estas cosas y que los niños deberían aprender sobre esto, pero al mismo tiempo dicen que la política de género no debería ser impulsada en las escuelas. Sí, y un momento, que eso se cancela de alguna manera, ¿no? Eso no se cancela. Eso sí se cancela bastante, sí, porque en el momento en que piensas, eso no se cancela. Cuando se trata de la educación de los niños, ellos consideran esa educación como política de género, ¿verdad? Ah, así lo dices, ya veo. Entonces sí, yo lo entendí un poco diferente, que la política de género no debe enseñarse en las escuelas. Sí, y yo lo tomo precisamente de ellos, de los conservadores checos que están resolviendo esto. Y supongo que los alemanes son exactamente iguales, porque hoy en día todos somos exactamente iguales, ¿verdad? En cuanto a la promoción de ciertas opiniones y estados de ánimo. Especialmente en Europa siempre es lo mismo, y de hecho la argumentación siempre es muy parecida. Al final, por cierto, aquí hay 88 espectadores, pero eso no importa. Al final, la argumentación siempre es muy parecida, en el sentido de que, oh Dios mío, realmente no sé cómo explicarles a mis hijos el tema de la transición y los transexuales. ¿Qué les debo decir? Es terrible cómo pasa esto en la calle. Y dicen, bueno, supongo que uno debería educarse sobre eso, pero no se puede estar empujando eso, ¿verdad? Y a mí me parece algo muy esquizofrénico. Así que una solución sencilla es abrir un club vespertino. Quizás, Yo ya dejé ese tema. pero tal vez, por supuesto, están hablando de eso de que no se usarán los géneros, o eso de que no nos vas a decir él o ella, si así lo desean, y así sucesivamente. Pero eso es como obligar a la gente a hacer algo que no son. Es difícil decirlo, o sea, es difícil decir si no es simplemente meterse en la cama y en el sexo de la gente innecesariamente. Sí, son argumentos similares a los que tuvimos aquí a principios del milenio o al inicio del milenio, sobre que si un niño es criado por una pareja de dos gays, entonces se volverá gay. Es una idea similar. Bueno, porque si un niño es criado por una pareja de dos heterosexuales, entonces siempre crecerá siendo heterosexual, ¿verdad? Y los gays aparecen en un claro, obviamente, porque sí, o sea, si dos homosexuales crían a un niño, ¿cómo lo convierten en homosexual? Ese homosexual probablemente nació de una pareja de dos personas heterosexuales. Por eso digo, Que me parecen argumentos muy similares. no es estúpido, simplemente Pero ahora ya no son gays, ahora es otra cosa. esto es simplemente esa parte muy estúpida. Además, enfatizan la cultura alemana, la identidad nacional y la concepción tradicional de la sociedad. Así que supongo que la familia tradicional, esas cosas. Oye, ¿por qué no? Al final necesitan aumentar la natalidad. Igual que todos aquí en Europa, necesitamos coger más. Y el énfasis en la cultura alemana, la identidad nacional, me da un poco de miedo que al final no sea realmente un énfasis en la identidad nacional y la cultura nacional, sino más bien mentirse sobre la historia y mentirse sobre la cultura, igual que aquí nuestros patriotas siempre se mienten brutalmente, ¿verdad? Es que si quieres que tu nación esté orgullosa de su historia, entonces no puedes contar esa historia de manera compleja y verdadera, porque la mayoría de las naciones no tiene una historia de la que puedan estar orgullosos. ¿Tú qué opinas? No, cada nación tiene una gran mancha negra. Sí. Sí, y en ese momento no puedes estar orgulloso de la historia en su conjunto cuando la cuentas objetivamente y sin saltos en el tiempo. No, volvemos otra vez a que eso es populismo. Sí, por supuesto, pero tú siempre lo resumes tan bonito y simplemente lo sueltas y lo descartas. Nada, oye. Cerco, vamos a dar el veredicto final. AfD en este momento tiene una posición dominante en la política alemana, pero tiene cero potencial de coalición porque existe ese cordón sanitario. Al mismo tiempo, el programa de la AfD es clásicamente populista y nacionalista. Probablemente no hay nada sorprendente en eso. Hay muchas promesas de ese tipo que al final probablemente no se cumplirán del todo si llegan al poder, o se cumplirán solo a medias, porque muy a menudo son solo castillos en el aire. La gente, por supuesto, se les va a rebelar por eso, y eso simplemente va a generar problemas.
En cuanto a los decretos de Beneš, ahí ni siquiera la AfD tiene, por supuesto, nada arriesgado. Simplemente para nosotros, para los checos, la AfD no representa un riesgo si lo vemos de esa manera. El único riesgo que hay aquí es la hipocresía de Okamura, que ataca a personas completamente decentes y, al mismo tiempo, se junta con gente que al menos de vez en cuando menciona la revancha por los decretos, ¿verdad? Lo cual es simplemente una tontería. Pero en cualquier caso, la AfD va ganando y será muy interesante observar también las elecciones regionales, no solo las nacionales, porque si la AfD va a tener éxito en algún lugar, serán precisamente esas elecciones en los diferentes estados federales. Hasta ahora no lo han logrado en ningún lado, pero con el crecimiento que están teniendo, supongo que tarde o temprano la AfD lo conseguirá en algún lugar. ¿Qué opinan? Gracias. Si no lo logran ahora, lo lograrán en las próximas elecciones, cuando la gente reflexione sobre el hecho de que todos se unieron contra la AfD. A menos que todos los que se unan hagan algo con los precios de la energía, la migración, la seguridad y le corten el impulso a la AfD. En cualquier caso, Tohoto show. estos son agitadores de guerra que siguen adelante. Y por supuesto pueden ver toda la grabación del stream en Hero o como miembros en este canal de YouTube, así que estaré muy contento si se unen ahí. Y sí, seguimos con el siguiente tema, así que sigan viendo bien.